Premio Nobel de la Paz. Ella es una abogada de Ucrania, defensora de derechos humanos, dirige el Centro para las Libertades Civiles, coordina un grupo de iniciativa Euromaidan, SOS, y su trabajo se centra en la protección de los derechos humanos. Lo primero, Ana, es saludarla y expresarle toda la solidaridad por los días tan difíciles que está viviendo su país. Good morning, Alessandra. Thank you very much for your time today at W Radio. Good morning. La We want to primera begin by pregunta. giving you, our solidarity for everything that your country has been facing in the recent years. Thanks. La primera pregunta, Ana, es, ante los últimos hechos que se han presentado entre su país y Rusia, ella, ¿dónde ve el mejor camino, al menos el más corto, el más cercano, para tratar de llegar a un cese al fuego? After the recent events between Ukraine and Russia, in your opinion, what is the easiest path, perhaps, to try and reach an agreement between these two countries? It's difficult to speak about agreement when Russia has a goal to forcibly restore Russian empire, and in order to achieve this goal, to occupy Ukraine. And unfortunately, we still see the very active action of Russian forces in different directions, and all the signals from Russian top official that Russia is ready to negotiation. It's just special informational spec operation in the West in order to decrease the level of support of Ukraine and to make their task to occupy Ukraine as quickly as possible more easiest. Es difícil hablar de un acuerdo cuando lo que tiene Rusia en mente es restaurar el imperio ruso y para lograr su objetivo busca ocupar todo Ucrania. Nos dice que ahora mismo Rusia tiene acción en diferentes frentes, en diferentes direcciones en Ucrania y pues simplemente dicen sus oficiales que quieren negociar para disminuir ese apoyo de los países aliados a Ucrania y así ocupar ese país de una manera más sencilla. Ana, a mí me llama mucho la atención cómo la vida puede seguir de la manera que sigue en Ucrania. Yo creo que ella está en Kiev. La vida sigue en Kiev. La vida sigue en las principales ciudades. ¿Cómo puede seguir la vida sabiendo que tienen un enemigo poderosamente armado, mucho más armado que ellos, y que en cualquier momento puede inclusive escalar esta guerra al tema nuclear? ¿Cómo es el día a día de una vida así? It amazes us how can life continue in Kiev, being in a country that it's, currently living among the threat of war with Russia, that it's a big country, but not also a big country, but a country that is constantly threatening about nuclear war. How can life continue in Kiev, in Ukraine, when you have this whole fear surrounding the country? I'm still looking for a proper words to describe how does it mean to live during the large-scale war. Because war probably is the most horrible thing which just can happen in a human life. To live during the large-scale war means that you live in total uncertainty. You can't plan not just your day, you can't plan your next several hours because you never know when Russia will send next rockets to hit residential buildings in your native city. To live during the large-scale war means to live in constant fear about your beloved ones, because when your children are going to school, you are on constant worry whether or not they will return home. It's difficult, but these dramatic times also provide people in Ukraine to express our best features, to be courageous, to take burden of responsibility, to fight for freedom and to help each others.
responde que le cuesta conseguir las palabras para describir cómo es vivir en un país en una guerra a gran escala. Nos dice que lo peor que le puede pasar a la vida humana es esto, estar en guerra, vivir en guerra. Nos dice que estas personas que viven en estas condiciones no pueden planear su día, no pueden planear ni siquiera las próximas horas porque nunca se sabe cuándo un cohete de Rusia va a atacar un edificio residencial en su ciudad natal o, por ejemplo, se vive en un miedo constante por perder a los que ellos aman. Cuando sus niños van a la escuela, pues les preocupa si van a regresar o no a casa, así que la situación es complicada, pero al mismo tiempo esta situación tan dramática le da a las personas en Ucrania o les permite expresar y mostrar sus mejores características, su valentía y asumir responsabilidades para pues poder lograr esa libertad que están buscando. Usted viaja constantemente por el mundo. ¿Cómo ve las noticias y el cubrimiento de los medios de la guerra en Ucrania? You travel usually around the world, and we wonder, how do you see the media's angle in the covering of the war in Ukraine? Oh, it's a very good question, because when politicians in different countries are trying to provide picture about what's going on in this Russian war against Ukraine, in their sharp political debates, they always lose the human dimension. What this war means for people in Ukraine. And this is our priority as a human rights defenders, because we directly work with people affected by this war. And that's why in all my travels, in all my visits, at all my public speeches, I try to return this human dimension to this conversation, because I strongly believe that life of each person matters. Es una buena pregunta porque cuando los políticos en diferentes países hacen una foto de lo que está pasando alrededor de esta guerra de Rusia en contra de Ucrania, siempre pierden la dimensión humana, lo que significa esta guerra para la gente en Ucrania. Y esa es la prioridad de ella como defensora de los derechos humanos y para su organización, porque están trabajando estrechamente con las personas afectadas por esta guerra. Así que en sus viajes, en sus discursos públicos y cada vez que tiene la oportunidad de hablar sobre esta guerra, trata de devolver esta dimensión humana a la conversación, porque cree que la vida de cada persona cuenta. Es muy importante que la gente sepa con quién estamos hablando. Premio Nobel de Paz, Alexandra Matviichuk. Búsquenla para que entiendan la trascendencia que tiene esta entrevista con respecto a la situación Ucrania-Rusia. Matviichuk, Premio Nobel de Paz, Félix. Sí, eso lo dice todo, imagínese, un premio Nobel. Y le quiero preguntar, hay una preocupación constante, es que esta guerra se vuelva una guerra eterna, en que ninguna de las dos partes puedan lograr un triunfo militar definitivo y que esta situación como está hoy se prolongue en el tiempo y que los aliados se vayan cansando de esa situación. ¿Le preocupa a ella? There's a constant worry that this war is going to end up being just a long war, a never-ending war, and that at some point the allies would start, getting impatient and that there's going to be no resolution. Does this worry you that this will just turn into an eternal war? If we not be able to stop Putin, stop this war, and stop Russian aggression in Ukraine, Russia will go further. People who survived Russian captivity told that Russians told them, first we will occupy Ukraine, and then together with you we will go to conquer another countries. And the process of forcible mobilization of people in Ukraine to Russian army is going on in occupied territories. So I will be clear. People in Western communities in our part of the world are safe only because Ukrainians are still fighting. And this is our common interest to stop Putin.
Ella considera que es del interés común parar a Rusia y dice que si no son capaces de parar a Rusia, no son capaces de parar los intereses de Vladimir Putin y parar esta agresión de Rusia en contra de Ucrania, entonces Rusia lo que hará es seguir mucho más adelante. Nos dice que esas personas que fueron tomadas cautivas por Rusia y que sobrevivieron y lograron liberarse, pues siempre cuentan que la intención de Rusia es no solo quedarse en Ucrania, sino junto con esas personas que tienen cautivas conquistar otros países. Así que esta movilización que está haciendo Ucrania en contra de Rusia y esa guerra que sigue adelante en esos territorios ocupados para poder defenderlos, pues le beneficia no solo a ellos, sino a todos los países en Occidente, a todos los países en el mundo que están seguros gracias a que los ucranianos siguen peleando esta guerra. La organización de nuestra invitada lleva más o menos una década documentando crímenes de guerra rusos en Ucrania. Me gustaría saber cómo trabajan y qué hacen o van a hacer con todo ese material. Your organization has been collecting information and reports about the crimes committed by Russia and Ukraine for the past decade. And we wonder, how do you guys do this and what is the plan with this information? What do you guys plan to do with all that you have collected? You're totally right. We have been documenting war crimes in this war which Russia started against Ukraine since 2014. I personally interviewed hundreds of people who survived Russian captivity. They told me how they were beaten, raped, smashed into wooden boxes, their fingers were cut, their nails were torn away, their nails were drilled. They were compelled to write something with their own blood because Russia used terror against civilians in the occupied territories in order to save the control over these territories. When large-scale war started, we united efforts with dozens of organizations from different regions. We built national network of local documentators, and we jointly documented more than 75,000 episodes of war crimes. And because we are doing this not just for national archives, but in order to achieve justice, we closely cooperate with International Criminal Court, with different UN bodies like UN International Commission on Inquiry in Ukraine, with OSCE Moscow mechanisms, with national legal enforcement bodies, with all institutions who have official mandate to investigate what's happened. Es cierto que ellos llevan documentando estos crímenes de guerra desde 2014, cuando Rusia comenzó estos ataques en contra de Ucrania. Nos dice que desde entonces han entrevistado a cientos de personas que mantuvieron cautivas en estos territorios ocupados, personas que fueron torturadas, personas que fueron violadas, que les cortaron los dedos, a los que obligaban a escribir cosas con su propia sangre, porque nos dice que Rusia utiliza el terror en contra de los civiles en estos territorios ocupados. Y cuando comenzó la guerra a gran escala, hicieron un esfuerzo con otras organizaciones aliadas en otros territorios para crear una red para documentar todos estos episodios de crímenes de guerra. Alrededor de 75,000 han logrado recolectar hasta el momento, y nos dice que esto no solo lo hacen para guardar o tener en los archivos nacionales, sino para lograr justicia. Así que trabajan de la mano con la Corte Internacional de Justicia, con organizaciones de las Naciones Unidas y otros mecanismos o instituciones que puedan tener un mandato para poder, digamos, judicializar a Rusia por lo que viene haciendo. Ana, pregúntele a la premio Nobel si ella cree que el presidente Zelensky será el líder que puede lograr la paz con Rusia, o si cree que podría haber un relevo. I believe that President Zelensky is the leader that can go ahead and obtain that peace with Russia, or do you believe that, on the other hand, another leader is going to take his place? I can't predict future, but I know for sure that Ukraine is fighting not only because we have a brave president, but because millions of people in Ukraine are like ordinary people, started to do extraordinary things, fighting for our freedom and for human dignity. And we have a lot of leaders in different fields of societies.
no puede predecir el futuro, pero se atreve a decir que esta lucha en Ucrania ha sido gracias a un presidente bastante valiente, pero también a millones de personas en Ucrania regulares u ordinarias que comenzaron a hacer cosas extraordinarias para pelear por la libertad y por la dignidad humana y que se han convertido en líderes también dentro de esta guerra. ¿Podríamos decir que Ucrania es víctima colateral de la guerra en Gaza porque ahora el mundo mira más hacia Gaza que hacia Ucrania? Could we also say that Ukraine is collateral? Is suffering collateral damage because of the war in Gaza, because now people have their eyes set over there and have perhaps to an extent paid less attention to the situation in Ukraine? The problem is that Ukraine is not only the one spot in the globe where the war is going on. Unfortunately, we have this bloody war in the Middle East. We have a problem and human rights crisis in Iran, in Nicaragua, in Sudan, and I can continue this list. And this all reflection that we have problem with international system of peace and security. And if we will not do something in nearest future with this system, such fires like wars will emerge more and more often in different parts of the globe because UN international system is not working properly and can't protect people against authoritarianism and the wars. But why Ukrainian precedent and Ukrainian case is so important? Because it's not just a war between two states. This is a war between two systems, authoritarianism and democracy. And if Russia succeeds, it will encourage other authoritarian leaders in different parts of the globe to do the same. El problema es que Ucrania, pues, nos dice que no es la única guerra que está peleando en el mundo. Nos dice que hay otras guerras en el mundo. Está la guerra en Medio Oriente, que es una guerra absolutamente sangrienta. Está un problema de crisis humanitaria en Irán y otro conflicto allí. También hay una crisis humanitaria en Nicaragua, en Sudán. Y podría continuar la lista de todos los conflictos que hay en el mundo. Esto para ella solo refleja que hay un problema en el sistema de paz y seguridad mundial y hay que hacer algo con esto en el futuro cercano para poder acabar con estas guerras constantes, porque si no van a ser mucho más comunes en el mundo. Nos dice que el sistema de las Naciones Unidas no funciona, no ha servido para proteger a la gente de la guerra y de los gobiernos autoritarios, y el ejemplo de Ucrania, de su presidente, es un caso bastante importante porque no representa solo la guerra en dos estados o entre dos estados, sino entre dos sistemas, el autoritario y el democrático. Así que si Rusia gana esta guerra, pues lo que va a hacer es alentar a otros líderes autoritarios a hacer lo mismo. Escuchan a doña Alessandra Matvichuk, Premio Nobel de Paz, ucraniana, abogada. Ana, mi pregunta es muy concreta. Es muy probable que Donald Trump pueda ser el próximo presidente de los Estados Unidos. El señor Trump tiene una relación muy especial con Vladimir Putin. Si eso pasara, como indican algunas encuestas, ¿en qué afectaría la guerra? As you know, based on recent polls, there's high probabilities that President Trump will go ahead and go back to the White House. He has a very, we could say, special relationship with President Putin. How do you believe this will affect if President Trump does get to the White House again, and how will this affect the war in Ukraine? The honest answer, I don't know. And it's totally up to people in the United States of America to decide whom they want to elect as their president. But what I know for sure, that regardless who will be a president of United States, people in Ukraine will continue our fight for our freedom and for our human dignity, because it's existential war for us. Putin openly said that there is no Ukrainian nation, there is no Ukrainian language, there is no Ukrainian culture. For 10 years, we have been documenting how these words converted in horrible practice on the ground. When Russian troops
forcibly deported Ukrainian children to Russia, deliberately destroyed Ukrainian cultural heritage, how they physically exterminate active local people in the ground, journalists, priests, volunteers, artists. So we have no other choice. If we stop fighting, it will be no more us. Pues nos dice que la respuesta honesta es que no sabe qué va a pasar en los Estados Unidos, solo depende de las personas en los Estados Unidos decidir a quién quieren elegir como su próximo presidente. Lo que ella sí sabe es que independientemente del presidente que resulte electo en los Estados Unidos, Ucrania seguirá peleando por su libertad, por la dignidad humana, porque es una guerra que resulta existencial, teniendo en cuenta que Putin siempre ha dicho que no hay una tierra ucraniana, que no hay una cultura ucraniana, ni un lenguaje en Ucrania, y durante los últimos 10 años han visto cómo esas palabras se han convertido en hechos, se han ido a la práctica en el terreno, y han visto cómo tropas rusas han deportado a los niños a ese país, a Rusia, destruyendo el legado cultural ucraniano. Han podido destruir también el legado de periodistas, de sus sacerdotes, de sus artistas, así que ellos no tienen otra alternativa que seguir peleando por su cultura y por su futuro. En medio de la escalada, ¿qué tanto le preocupa que se pueda desatar un escenario nuclear? How wary are you that a nuclear battle could begin? Russia will stop only when Russia will be stopped. And logic of dictators is always the same. They respect only force and they disrespect weakness. And it's mean that a huge responsibility is on an international community. If international community will not just declare but prove that it will be high responsibility for such kind of action, Russia will not go further. If international community will show weakness, it's very difficult to predict what will happen. But it's also important to look to this case as a case not just between Russia and Ukraine, but the case with a nuclear weapon in the world itself. Because if Putin will succeed in his nuclear blackmail, it will encourage another authoritarian regimes quickly produce nuclear weapons in their countries. And we will be witness an emergence of the number of nuclear states. Because if international community will do nothing with Russia, it will be a strong signal that when you get nuclear weapon, you can do whatever you want. Rusia solo va a parar cuando lo paren. Nos dice que esa es la misma lógica que tienen todos los dictadores, porque respetan solo la fuerza y no respetan la debilidad. Dice que por eso la responsabilidad de la comunidad internacional es bastante grande. Si la comunidad internacional no hace que Rusia se haga responsable de sus actos, pues Rusia va a seguir haciendo estas acciones. Así que la comunidad internacional no puede mostrarse débil. Para ella es muy difícil predecir qué es lo que va a pasar, pero es muy importante mirar este caso, no solo de Rusia a Ucrania, sino el caso de las armas nucleares en el mundo, porque si Putin logra avanzar con estos chantajes nucleares, pues los gobiernos autoritarios o líderes autoritarios pues empiezan a producir armas nucleares en sus países, se aumentarán los estados nucleares en el mundo si la comunidad internacional no hace nada contra Rusia, y es una señal de que un país o un estado que tenga armas nucleares puede hacer simplemente lo que quiera. Ella ya lo mencionaba, que es una realidad dolorosísima, y es el rapto de niños ucranianos por parte de Rusia. Ana, yo quiero preguntarle a nuestra invitada si desde su organización ellos están haciendo algo para que estos niños puedan volver a sus hogares, y si se han documentado cuántos niños más o menos han sido raptados por Rusia. Speaking about the kids kidnapping, we wonder, has your organization been able to do something to help these kids that have been taken from Ukraine to Russia? And do you have an idea of how many kids are we talking about?
It's a very big problem because when we speak about legally deported Ukrainian kids to Russia, we speak about several categories. The first category is kids who were legally deported together with their parents. The second category is kids from state institutions like orphanages. The third category is kids whose parents under occupation sent them to Russian camps because it was battles nearby, and when these territories were released, Russia refused to return these children back. And the last category, it's kids whose parents were killed by Russian soldiers or illegally detained, and these kids also are preparing for forcible adoption in Russian families, regardless of that fact that they have parents in Russian prisons or at least relatives in Ukraine who trying hard to return them home. Ukrainian officials told about more than 19,000 Ukrainian kids being deported, but it's just a tip of iceberg. And our organization, together with other partners, work on the cases, but we can't cover the whole request of help. Ms. Alexandra Matvichuk, thank you very much for your time. And thank you. We wish the best for your country. Thank you. Thank you. ¿Qué dijo al final Alessandra? Que es un problema bastante grande este de los niños deportados de manera ilegal a Rusia, porque cuando se habla de este tema hay varias categorías. Están los niños que fueron legalmente deportados a Rusia con sus padres. Hay niños, digamos, que estaban en instituciones como orfanatos que fueron llevados a Rusia. Hay una tercera categoría que son niños que estaban en estos lugares ocupados que sus padres mandaron a Rusia, y cuando la batalla acabó en estos lugares, pues trataron de regresar y pues ya Rusia no los quería devolver. Y hay también esas personas o padres que fueron asesinados por el ejército ruso y detuvieron a estos niños ilegalmente, y nos dice que hay familiares que a lo mejor están pidiendo que estos niños regresen y aún así no los devuelven a casa. Así que sumando todos estos casos, diría que son más de 19,000 niños en estas circunstancias, pero nos dice que podrían ser mucho más, que esto solo es la punta del iceberg, y están trabajando en estos casos con las personas que piden ayuda, pero pues no pueden cubrirlos todos.